Aleluya. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran honor, un privilegio tener la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor a mí mismo y también a ustedes, mis hermanos. Este mensaje tiene varios títulos, pero solamente vamos a mencionar uno de ellos y se llama Cuando el silencio del Padre hiere. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué sucede cuando aquel que debía protegernos se convierte en nuestra herida más profunda? De quien esperamos protección, resulta que termina hiriéndonos y termina dañándonos. La historia que hoy voy a contarles es de un joven al que llamaremos Alberto. Me perdonan los Albertos, si hay aquí un Alberto me perdona, no es con usted, señor Alberto, o hermanito Alberto, sino que le puse Alberto. Alberto era un joven, hijo de un señor que tenía 6 hijos de 4 matrimonios diferentes. Alberto, después que nace, sus padres se separan, su papá se casa con una mujer, tiene 2 hijos, luego se casa con otra mujer, tiene 2 hijos más. Y Alberto durante su adolescencia vivió con su mamá en un pueblo alejado, lejos de la ciudad. Luego, ya saliendo de la adolescencia, llama a su papá para irse a vivir con él en busca de mejores oportunidades. Ya viviendo con su padre, la historia fue bastante dura y empezó a recibir muchos malos tratos y vejámenes de parte de su madrastra. No cae bien, pero no esperaba recibir tampoco buenos tratos de su madrastra porque había pocas razones para que la madrastra tuviera consideraciones con Alberto. Pero no solo recibía maltratos de su madrastra, sino también de su padre. Entonces, esperaba recibir protección de su padre, pero en vez de recibir protección y consuelo de su padre después de los maltratos de su madrastra, también recibía maltrato de su papá. Alberto poco a poco, a través de esos maltratos, fue llenándose de una raíz de amargura que se transformó en rebeldía y deshonra hacia su padre. Y muchas veces nosotros vivimos historias similares. A veces nuestra relación con nuestros padres viene marcada por una historia de heridas no sanadas y de maltrato. Y a veces no es que nuestros padres lo hagan intencionalmente, pero a veces nos hieren. Y este dolor es real y muchas veces se convierte en una cadena de resentimiento que luego esas heridas que no sanamos, la aplicamos con nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de tu presencia esta tarde, Señor. Vengo delante de ti en humildad, Señor, y en oración, rogándote, Padre, que esta palabra, Señor, y este tiempo vengan cargados, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Bendícenos a través de esta palabra, bendícenos a través de este mensaje, Señor. Permite, Padre, que tu palabra toque lo profundo de mi corazón y también del corazón de mis hermanos, Señor. Ministranos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo fluya con poder y con gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo similar pasó en la Biblia, en
en la vida del rey David con su hijo Absalón. Muchas veces sabemos cuál fue el desenlace de lo que ocurrió con Absalón, pero vamos a indagar un poco los antecedentes que llevaron a Absalón a tener las actitudes y cometer los pecados que cometió en contra de su padre y también en contra de Dios. Vamos a hablar solamente de 3 hijos del rey David. El rey David tuvo aproximadamente 20 hijos y hablaremos de 3 de ellos. El primogénito de David se llamaba Amnón. Fue hijo con la primera esposa de David, de Jezreel, se llamaba Ahinoam. Y el tercer hijo del rey David fue Absalón, con una de las esposas de David, se llamaba Maaca. Maaca también tuvo una hija que se llamaba Tamar. Y relata la Biblia que Tamar era extremadamente bella. En 2 Samuel 13, versículos 1 y 2 dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermosa hermana que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, su medio hermano, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues ella era virgen. Le parecía a Amnón que le sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón se enamoró de Tamar perdidamente. Planificó cuidadosamente una estrategia para violar a su hermana. Trató de hacerlo por las buenas. Tamar se resistió, pero Amnón era más fuerte que Tamar y terminó violándola. Acto seguido, Tamar, ¿a dónde fue? Llama la atención que la principal figura de protección a la que Tamar buscó fue a su hermano Absalón. Y fue a Absalón y le contó todo lo que ocurrió a su hermano. Y la Biblia relata que David, al enterarse, se enojó mucho, pero no hizo nada. Incluso la versión Septuaginta relata que David no molestó al espíritu de Amnón porque lo amaba, porque era su primogénito. David no defendió ni protegió a Tamar, y según la ley Amnón debía morir, pero David dejó las cosas así. ¿Cuántas veces en nuestra casa tenemos algún problema y por preservar la paz no tomamos las decisiones duras que hay que tomar a tiempo? Esto provocó una herida profunda, no solamente en Tamar. Esto no lo relata la Biblia, pero imaginémonos un momento cómo se habrá sentido Maaca, la mamá de Tamar. Y Absalón, que al su padre no tomar ninguna acción, pasa a representar la autoridad de su casa me refiero a su hermana y a su mamá. La herida de él viene a ser un poco más fuerte incluso que la de Tamar y la de su propia madre. Esto provocó que Absalón planificara el asesinato de su hermano Amnón. Y eso fue una serie de acontecimiento tras acontecimiento en la casa de David, que luego Absalón conspira también para arrebatarle el reino a su padre. Lo primero que hizo fue mata al agresor y luego viene a vengarse de su padre por no haber hecho nada. Absalón, fue tan grande la herida y el resentimiento que Absalón guardó en su corazón,
por su padre no haber tomado la decisión que tenía que haber tomado, no haber defendido el honor de su hija. El silencio de David fue tan o más dañino que la propia afrenta de Tamar. Cuando un padre calla ante la injusticia, el hijo interpreta ese silencio como abandono. Y el abandono hiere más que cualquier palabra dura. ¿Cuántos aquí se han sentido abandonados por su papá o por su mamá? Entonces en el punto 1 podemos graficar las raíces de la rebelión. Todo comienza con la tragedia de Tamar. Absalón esperaba justicia de su padre, pero no la obtiene. Al contrario, recibe abandono. La primera causa de rebelión de Absalón fue el sentimiento de desprotección de su padre. Ahora viene el mensaje para los que somos padres. Aquí todos somos hijos, pero no todos somos padres. Pero los que somos padres, a veces estamos presentes físicamente en nuestra casa, pero estamos ausentes emocionalmente en la vida de nuestros padres. Y esto día a día va causando heridas en el corazón de nuestros hijos. Y luego los problemas van creciendo porque se convierte en rebeldía. Y nos preguntamos, ¿qué le pasará a este muchacho o a esta muchacha? ¿Por qué estará en rebeldía? Si yo vengo a la iglesia todos los domingos, lo traigo al culto, a la escuela bíblica. El silencio de un padre frente al dolor de un hijo es abono para la futura deshonra. Pero hago un paréntesis acá. ¿Qué dijo Dios a Jesús? Que todo el mundo escuchó. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no guarda silencio. Dios habla y habla duro, que todo el mundo escucha. Aleluya. Al Señor que fue el que murió por nosotros. En el punto 2 tenemos aislamiento y justificación. Absalón guardó silencio por 2 años. El resentimiento es una deuda que se cobra con intereses. Fue enviado al exilio y al volver pasó 2 años en Jerusalén sin ver el rostro del rey David. Un hijo que no se siente visto por su padre buscará ser visto a través de la rebelión. Mis queridos hermanos, un gran porcentaje de las personas que están hoy en día privadas de libertad vienen de familias que han tenido graves problemas y heridas con sus padres. Y no es una casualidad. Luego Absalón empieza a planificar todo una estrategia para quitarle el reino a su padre. Hasta el día de su muerte, Absalón no pudo perdonar a su papá. Y ese es el verdadero problema. La deshonra absoluta ocurre cuando el hijo cree que puede superar al padre, despreciando su legado. Su rebelión lo llevó a un lugar de no retorno. Pensó que la corona llenaría el vacío que dejó la falta de justicia y afecto de su padre. El resentimiento le nubló la visión a Absalón. Y también nubla nuestro resentimiento cuando no tenemos la capacidad de perdonar a nuestros padres. Porque la mayoría hemos sido heridos por nuestros padres. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo murió por nosotros. Y Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Lo que Dios perdonó en la cruz, a ti y a mí, es más grande que cualquier cosa que tú tengas que perdonarle a tu padre.
Así que si Cristo, que murió por todos tus pecados y derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros hoy tengamos salvación, no tenemos ninguna excusa para perdonar a nuestros padres, sea lo que sea que hayan hecho. La principal labor de un padre es proteger. A lo mejor hoy tú no eres padre, pero todos aquí somos hijos. Si tu padre no te protegió, y en el momento que debió protegerte o en que estuviste en peligro, no estuvo, tú tienes el deber de perdonarlo. Y no hace falta que él te pida perdón. Y tampoco hace falta que él reconozca que te hirió. Porque muchas veces nos toca perdonar a personas que no reconocen que nos hicieron daño. Y nos toca perdonar a personas que creen que en su vida nos han hecho daño, sino al contrario, nos toman por malagradecidos porque en su corazón siempre nos han hecho el bien. Pero eso no nos da licencia para no perdonar. Un perdóname sincero puede abrir puertas cerradas y puede abrir las puertas de tu corazón y darte libertad, porque quien necesita perdonar eres tú, porque tú eres quien está con la atadura y la raíz de amargura por justificadamente todas las heridas que te hicieron. Eso no es cosa sencilla, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Jesús es nuestra principal herramienta para nosotros poder perdonar, y Él es el mayor ejemplo de perdón. Porque en la cruz, cuando estaba siendo crucificado y estaba muriendo gota a gota, la palabra más fuerte, o una de las más fuertes que mencionó Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, y se alargarán los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. También dice que para que te vaya bien en la vida. Honrar no significa justificar lo malo, sino soltar la amargura. Honrar sin condición. No te dice hónralos si fueron buenos, hónralos si te ayudaron. Te dice hónralos. Y particularmente creo que el primer paso para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es poder perdonar al que vive con nosotros o al que vivió con nosotros. Porque muchas veces nos sentimos más apoyados y más amados por los vecinos o por las personas externas que nuestros propios familiares. Y el perdón empieza por los que están más cerca de nosotros. En Mateo 11:28, Jesús nos ofrece descanso y libertad. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Padre es perfecto y Él es nuestro mayor ejemplo. Usted y yo no nos enseñaron a ser padres, pero Él es un Padre bueno y Él no falla. Él no se equivoca. Él hace todo perfecto. Y la única manera por la que nosotros a veces fallamos es porque nos desconectamos de su presencia y nos desconectamos de su palabra. El silencio de un padre puede herir, pero la voz de Cristo siempre sana. Y en el momento que te sientas solo o que te sientas abandonado, toma para ti la voz del Padre cuando dice: tú eres mi hijo amado. Que no eres perfecto, pero tú eres mi hijo amado.
Y la muestra de ese amor la tenemos en que Cristo murió por nosotros. Fue enviado por el Padre a morir por nosotros. Si los líderes y ancianos pueden pasar para ministrar. Esta es una palabra que toca profundamente mi corazón, porque en alguna medida todos nosotros tenemos algo que perdonar a nuestros padres. Y también sería bueno que hiciéramos un ejercicio para reconocer si hemos herido a nuestros hijos, que seguramente así es. Pero sería muy bueno, de manera intencional, buscar a nuestro hijo y acercarnos a él, o nuestra hija, y pedirle perdón por las veces que lo hemos herido, por esas veces que hemos estado ausentes en sus batallas emocionales, porque no somos perfectos. Y si aún tus padres viven, es momento de que llames a tus padres y también le pidas perdón. Y perdones a tu padre, dale un abrazo fuerte. Y no le digas que lo perdonas porque lo puedes ofender, pero dale un abrazo fuerte y desde tu corazón, perdónalo. Si somos misericordiosos, alcanzaremos también misericordia del Padre. Dios les bendiga.